Bueno, gracias Oscar, gracias Javier por esta invitación. La verdad es que ahora estamos en pleno proceso de docencia. Estáis vinculados en la universidad, sabéis que es una especie de reflexión de lo que se hace, de lo que se debe hacer, y la verdad es que a mí me viene bien esta charla, la tengo que aplicar este año. Entonces, realmente dentro de esa reflexión, a todos se nos ocurren muchas ideas, pero como intentaba transmitir en la pregunta anterior, lo importante también es que esto se pueda aplicar en la vida real y realmente que esto se produzca una mejora en la calidad. Entonces, para hacer esta reflexión, yo creo que tenemos los mejores ponentes. Tenemos la suerte de tener a Gabriel como decano, a Cancelo, a Ana Mestizo y Marina como representante de los estudiantes. Si os parece, hacemos primero las presentaciones y después el debate al final de esta sesión. O sea que cuando quieras, Gabriel. Bueno, yo agradezco rápidamente al Colegio de Médicos la oportunidad de venir, a Javier, que tiene 20 años. Agradezco la presentación y voy a dar 4 o 5 cosas, 4 o 5 ideas generales en este poco tiempo que tengo. De tal manera que primero empezaré explicando un poco cómo funciona la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de Alcalá, ya que ya lo conocéis. En segundo lugar, las dudas que tenemos los profesores en un tiempo incierto y de crisis a la hora de enseñar a los alumnos, qué estrategias y qué enseñanzas futuras y cómo veo yo que puede ser el futuro, y finalmente los retos y amenazas que tiene la educación en las facultades y la educación sanitaria en general, ¿no? Muy brevemente, y creo que lo conocéis la mayoría, la cuestión de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud en Alcalá es que tiene unos condicionantes que no son habituales. Y estos condicionantes los hemos visto patentes a la hora de revisar los sistemas de calidad el año pasado. Primero, tiene 2 comunidades autónomas, que eso no pasa en ninguna otra facultad, o sea, depende de las comunidades autónomas con la complejidad que eso entraña. Segundo, tiene gran dispersión de centros, no solo de los hospitales, sino de los centros de salud, y tiene además una peculiaridad que tampoco tiene ninguna otra facultad, que es la enseñanza de los militares. O sea, la enseñanza de los militares de toda España depende de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud. Entonces, eso, claro, añade complejidad y oportunidades también a la hora de enseñar a los estudiantes. Tenemos la suerte de tener 4 hospitales fijos y otro que es el de parapléjicos, donde pueden votar nuestros estudiantes, además de numerosos centros de salud, tanto en Madrid como en Castilla-La Mancha, que lo conocéis y me voy a detener en esto. Y luego, esto nos obliga la dispersión a tener, digamos, zonas comunes. Un sistema de coordinación que también es muy especial, o sea, coordinadores en cada hospital, en centros de salud, y a igualar la formación a todos los niveles. Es decir, que un estudiante que esté en el ramo que está votando en sexto, pues tenga unos criterios relativamente comunes que el que esté en Guadalajara o el que esté en el Gómez Julián. Entonces, es un esfuerzo de hacer una formación lo más igualitaria posible con las peculiaridades de cada hospital, que eso siempre pasa. Si hay neurocirugía en Ramón y Cajal y no la hay aquí, pues los estudiantes de allí tendrán la oportunidad de rotar, pero no los de aquí, ¿no? Entonces, eso requiere ser ciertamente flexibles en determinados aspectos de la población estudiantil. Entonces, ¿qué se pretende? Pues que la formación teórica sea relativamente centralizada, sobre todo a partir de cuarto. Entonces, es un sistema modular de clases en determinadas semanas y prácticas en otras semanas, tanto en centros hospitalarios como centros de salud, y luego lo ampliará Ana de Santiago, la rotación rural, sobre todo en Guadalajara, y que luego utilicemos estrategias docentes también innovadoras, ¿no? De simulación, sobre todo en la facultad y también en el Gómez Ulla, que tiene un centro de simulación bastante avanzado para los militares, pero que también sirve para nuestros estudiantes. ¿Qué cosas son comunes a todos los centros? Pues que la evaluación sea común, tanto de la teoría
como de las prácticas, con sistemas de portafolio hemos trabajado mucho sobre esto, que se han centralizado. Hay una cosa innovadora que yo creo que se hace en pocas facultades, que es la implantación de casos clínicos cerrados, que es el modelo New England, que es demasiado, vamos, ha sido muy exitoso a lo largo de estos años, sobre todo en los últimos años, ¿no? Y eso se hace con la interacción de varios hospitales. La ECOE es una ECOE muy especial que coordina Ana de Santiago, en el sentido de que es una ECOE que está muy consolidada hace muchos años y que es presencial. No todas las facultades lo hacen presencial, eso también es un valor añadido. Se optó hace tiempo por introducir precozmente también la investigación en alumnos, y hay una asignatura en segundo relacionada con esto. Y luego, otra peculiaridad que tampoco se hace en todas las facultades es que la presentación de los trabajos se dé en un día de modo presencial. Esto hay facultades que lo hacen en grupos, hay facultades que lo hacen virtual, pero la nuestra yo creo que es un valor también añadido que es peculiar en nuestra facultad, ¿no? Aquí tenéis un modelo de evaluación que también está centralizado de las rotaciones y, en fin, se ha procurado que dentro de la diversidad se haga algo común y, sobre todo, insistiendo en las evaluaciones. ¿Qué cosas hemos añadido en estos últimos años? Pues ha habido una iniciativa muy interesante que ha sido lo del sello internacional de la World Federation of Medical Education. Esto es un sello que permite a los estudiantes que acaban hacer la especialidad en Estados Unidos y Canadá. Yo creo que va a haber pocos estudiantes que utilicen esto, pero nos ha servido sobre todo para revisar nuestros sistemas de docencia y nuestros sistemas de calidad. Ha sido un trabajo que ha involucrado a muchísima gente, a profesionales de todos los ámbitos, no solo de la facultad, sino también de las instituciones sanitarias y de la universidad en general. Y bueno, se nos concedió este año pasado el sello, que dura unos años, y eso no es una cuestión solo de prestigio, sino de que uno ha tenido que revisar todos sus sistemas de formación, todos los sistemas de calidad interna, de coordinación, etcétera, etcétera. Y yo creo que hemos quedado bastante bien porque no nos pusieron apenas pegas, ¿no? Hay otra iniciativa que es menos conocida, que es la Alianza EUGLOB, en la que la Universidad de Alcalá participa y participa con otras 8 universidades europeas. Entonces, esta alianza lo que trata es de favorecer la movilidad de estudiantes y de profesores en actividades comunes en Europa. Entonces, es una cosa muy interesante para la Facultad de Medicina el hecho de que no se quede aislada en el pueblo, como yo digo, ¿no? Sino que tenga una visión europea, que los estudiantes intercambien, porque cuando uno va fuera, y eso os lo cuento a nivel personal, pues valora lo que tiene de alguna manera, que muchas veces creemos que somos los peores del mundo y no es así, y luego siempre se aprende algo. Entonces, ese intercambio con otras universidades europeas en este caso, pues yo creo que va a favorecer un poco el aprendizaje con otros centros. Y luego estamos haciendo alguna iniciativa porque yo me he dado cuenta que la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud está en un campus que tiene también otras facultades de las que podemos aprender mucho. Entonces, en concreto, tenemos 2 iniciativas, una con ingenieros, que está bastante avanzada. O sea, los ingenieros saben muchísimo, nos pueden enseñar mucho, y vamos a hacer alguna actividad, ya hemos hecho algunas, vamos a hacer alguna actividad común con ellos, porque creo que se pueden adquirir experiencias de intercambio muy útiles. Y con educación, o sea, los que saben de educación son los profesores de educación. Entonces, dice, un profesor universitario, ¿dónde aprende a enseñar? Pues aprende a golpes, como hemos aprendido todos. Es decir, los primeros estudiantes pagan el pato de que yo lea la diapositiva de arriba abajo el primer día que voy a clase, y luego poco a poco, con los años, pues vaya aprendiendo poquito a poco, ¿no? Entonces, hay iniciativas en este sentido que mejoran. Y luego, yo creo que la facultad no debe limitarse solo a enseñar medicina, a enseñar conocimientos, sino que debe ser también un lugar donde los estudiantes aprendan más cosas. En el sentido de que aprendan espíritu crítico, de que aprendan a valorar otras cosas, otros hobbies, y hay algunas iniciativas, hay alguna más, pero señalo 2 como ejemplos, ¿no? Hay un grupo de teatro que es genial, lo hacen genial,
y eso no es solo de los médicos, sino también está abierto a otros grados. Y luego tenemos una revista que también quiere ser un poco el reflejo de las iniciativas, no solo científicas, sino también culturales. Eh, yo me planteo y enlazo con lo que se ha dicho hace poco, cuál es el objetivo de nuestra facultad. Es decir, ¿qué queremos? ¿Cuál es el producto final que queremos de nuestros estudiantes? Entonces hay una especie de trastorno disociativo de la identidad. Es decir, es una especie de decir, a ver, yo quiero que mi médico de cabecera o mi médico de la UBI o el cirujano sea un médico excelente con todas las competencias que habéis señalado, pero no puedo olvidar los resultados del mismo. O sea, y no van paralelos, van más o menos paralelos, pero no absolutamente paralelos. Pero yo quiero tener las dos cosas. O sea, quiero que mi médico sea excelente y quiero que los estudiantes de Alcalá tengan buenos resultados en el mío, porque de eso va a depender la elección de su especialidad. Y no siempre, como digo, van las dos cosas paralelas. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos hablado en este caso, con las academias, con la CTO, que hacen análisis bastante exhaustivos de este problema de los resultados del niño, ¿no? Entonces, os pongo solo esta diapositiva como ejemplo y ellos analizan, digamos, qué porcentaje de alumnos están en los percentiles mejores a la hora del niño. Sabéis que 2 preguntas pueden condicionar 200 puestos, o sea que esto es muy relativo y no por fallar o acertar 2 preguntas uno va a ser un médico mejor que otro, porque están todos los estudiantes en un espectro muy pequeño, ¿no? La verdad es que Alcalá no está mal en este sentido, yo me alegré, pero creo que no es suficiente. O sea, que tenemos que mejorar en este ranking y la estrategia de mejora en este sentido, de sacar mejor número, no es fácil, porque uno tiene que aprender a hacer preguntitas que, aunque han incorporado casos clínicos y tal, no deja de ser un poco acertijo, ¿no? Eh, ¿Cuál es el médico del futuro? Y enlazo con lo que habéis dicho. Pues yo he destacado algunas de las cualidades que habéis comentado, ¿no? Tiene que ser alguien flexible, que se adapte a la innovación. Tenemos que estar preparados para lo que se nos viene, como habéis dicho, las 3D, que decía Jesús. Eh, Tiene que aprender continuamente, y eso es así. Los médicos siempre estudiamos y siempre aprendemos. Eh, Probablemente sea muy importante el manejo de datos, de muchos datos y de que seamos capaces de interpretarlo. ¿Por qué no utilizar las herramientas nuevas que nos vienen? El último ejemplo es que le hemos puesto un caso clínico en los estudiantes de sexto y un compañero mío utilizó el ESO y dice, mejor que nosotros lo ha hecho el ChatGPT. Entonces, claro, dices, eso tenemos que utilizarlo de un punto de vista crítico porque seguramente nos ayudará. Y luego estoy de acuerdo con vosotros en que la humanización de la medicina y el profesionalismo es cada vez más importante. Yo me enfado con mis residentes cuando no saben la profesión del paciente, cuando no saben en qué trabaja. Yo digo, pero tío, no le has preguntado en qué trabaja, qué hace este señor y tal. Y es un detalle que es muy frecuente, cada vez me está pasando más, ¿no? Entonces dices, si no sabéis en qué trabajo, en qué he trabajado, es que indica que ese tema nos interesa. Os interesa la creatinina, la urea y el potasio, y eso no es, ¿no? Entonces, tengo problemas a la hora de, de ver cómo podemos enseñar a los profesionales del futuro. ¿Cómo aprenden los estudiantes hoy? Pues aprenden con el teléfono, con la tablet y con los vídeos. Entonces, nosotros damos conferencias magistrales, ¿eso será útil en el futuro? Pues no lo sé. Los que saben de esto dicen que sí, que para dar una especie de estructura es útil. Mi problema fundamental con los estudiantes es que no somos capaces de generar una estructura de pensamiento lógica y no somos capaces a veces de integrar las asignaturas básicas con las clínicas de tal manera que ellos construyan un espíritu crítico a la hora de ver un paciente. ¿Por qué? Porque damos bloques, la bioquímica, una vez que dio la bioquímica la olvido, luego paso a la fisiología, luego paso a la PG
luego no sé qué, y entonces muchas facultades no hemos sido capaces de integrar para que ellos tengan un framework, es decir, una estructura de pensamiento que a la hora de ver un paciente les ayude. Y luego, ¿qué nos demanda la sociedad? Nos demanda que seamos técnicamente buenos, pero también que tengamos habilidades que sean más blandas, que desde la facultad intentamos enseñaros pues haciendo roleplay en determinadas asignaturas, favoreciendo la comunicación cuando hacéis las prácticas, pero no estoy seguro de que lo estemos haciendo de un modo absolutamente satisfactorio para la sociedad. ¿Qué retos tenemos? Y ya acabo. Pues uno de los retos principales para el futuro es que cada vez están haciendo más facultades. Yo cuento la anécdota de que los decanos se juntan cada 6 meses y suele haber 2 o 3 facultades nuevas a los 6 meses siguientes, tanto públicas como privadas. Hay en cada provincia una facultad, en casi todas, faltaba Logroño y ya va a haber en Logroño también. Luego hay una competencia en determinadas autonomías con las universidades privadas y qué estrategia política hay. Yo no es que me ponga a las universidades privadas, sino que las universidades privadas, con una escasa financiación inicial, tienen unos medios que las públicas no tenemos en cuanto a simulación, en cuanto a dotación, y yo creo que tenemos que aprender de ellas muchas cosas, pero en ocasiones pueden plantearse problemas de competencia en los lugares de prácticas, por ejemplo. Están presionando mucho para que las prácticas se hagan en los centros públicos, las universidades privadas, porque claro, hay tantas que no tienen sitios. Y luego, 2 palabras de la selección y formación del profesorado. Sabéis que ahora los profesores de las asignaturas básicas en medicina dejan de ser médicos, están dejando de ser médicos. ¿Por qué? Porque a los médicos no les interesa dar bioquímica, no les interesa dar fisiología, no les interesa dar anatomía. Entonces, todas las facultades de medicina están copándose de otras profesiones, biólogos sanitarios, biólogos, etcétera, etcétera. Y luego, los médicos, ¿cómo forman parte de las facultades? Sabéis que hay un sistema de acreditación nacional, es la ANECA, y luego hay algunas agencias autonómicas. El sistema de acreditación ha sido duro hasta el año pasado, ahora se ha rebajado el nivel y mi impresión es que va a ser más fácil, y eso es una suerte para las facultades, el que médicos que hacen trabajo asistencial se vinculen como profesores titulares o como profesores contratados doctores, como otros tipos de figuras, y que eso beneficiará la formación de los estudiantes. O sea, que lo que las facultades necesitan es que los médicos que enseñan vean pacientes, porque si uno puede estar siendo un profesor muy ilustre, pero si no estás en el día a día de los pacientes, terminas enseñando libros teóricos que no van a ser útiles para los estudiantes. Esto, yo creo que profesores, y animo a la gente a que se acredite, porque que se revisen los criterios, porque ya digo, se han hecho unos criterios más factibles, y probablemente lo que pase en el futuro es que haya muchas personas acreditadas que las facultades quizás no puedan asumir a todas esas. Pero desde luego hay un déficit en determinadas materias de profesores vinculados que mejoraría mucho la docencia de los estudiantes. Y nada más, yo agradecer mucho la oportunidad de haber dado estas 4 ideas y nada, estoy dispuesto a... Bien, buenos días y muchas gracias, doctor Romanillos, por la invitación. Y desde luego para mí es un honor el poder explicarles cuál sería la enseñanza que hacemos en el Hospital de Guadalajara de los alumnos pregrado. Desde luego a nadie se le escapa la importancia que tiene ahora mismo la educación médica en el contexto actual, y que desde luego las cosas han cambiado desde esta época que no hace tanto, y de hecho los mayores igual tenemos ciertos recuerdos, a lo que actualmente podemos hacer y las herramientas que tenemos para hacer esta enseñanza de la medicina. Lo que está claro es que los estudios de medicina están estructurados de una manera que el alumno debe adquirir, como nos decía ahora mismo el doctor de Rivas, unas bases científicas, pero también unas habilidades, porque desde luego al profesional sanitario
Se le requieren unos conocimientos teóricos, eso es obvio, pero también unas características como es el tener empatía con el paciente, el ser un buen comunicador para dar y entender e interpretar esos conocimientos y esas noticias, y desde luego tiene que tener una capacidad de trabajo en equipo. Ya no se ve esa figura del médico trabajando él solo, va a estar integrado en un equipo. Y desde el punto de vista de la formación pregrado en la Universidad de Alcalá, se plantean y están perfectamente descritas unas competencias en cuanto a la formación de estos alumnos en nuestra universidad. Hay unas competencias básicas, unas competencias generales y unas específicas. Las básicas, permítanme que diga, hay que traerlas aprendidas de casa. Y de hecho, son unas competencias que van a ayudar a plantear esas competencias generales que están muy bien descritas, son 37 competencias y que hacen referencia no solo a los fundamentos científicos, sino también a determinadas habilidades clínicas, pero prestan atención a los valores profesionales, a las actitudes, a los comportamientos éticos, también, como no, a las habilidades de comunicación que tiene que tener esta persona, al manejo de la información y también a la salud pública y al análisis crítico. Es decir, se están planteando una serie de competencias que van a estar asentando las bases de lo que luego van a ser las competencias específicas. Competencias específicas que están recogidas en 149 competencias que va a tener que desarrollar el alumno. Por ponerles algunos ejemplos de estas competencias, bueno, pues tienen que saber resolver conflictos éticos, atender un embarazo, un parto normal, la medicina paliativa, o fíjense la competencia 149, el trabajo fin de grado. Es decir, con esto se va a dar una estructura de lo que tiene que aprender esa persona a lo largo de su formación. Pero el papel del docente, primero, es que tiene que saber esas competencias porque es lo que va a tener que transmitir, lo que va a tener que enseñar y lo que va a tener que evaluar. Y, por tanto, si no sabes lo que hay que hacer, pues mal vamos. Miren, el desarrollo del aprendizaje de la medicina, desde luego, es un proceso continuo. Yo he señalado aquí 3 fases porque me parece que es un poco como se va desarrollando ese proceso de aprendizaje. Una primera fase donde se adquieren esos conocimientos formales y donde empieza ya a haber alguna experiencia práctica inicial, el desarrollo, el inicio del desarrollo de alguna habilidad básica. Luego hay una fase, bajo mi punto de vista, de consolidación de ese aprendizaje inicial, donde, bueno, se va empezando ya a reflexionar sobre esa experiencia del aprendizaje, para finalizar en los últimos cursos en una fase donde hay ya otros matices que son muy enriquecedores para el aprendizaje y para la enseñanza, porque ya empiezan a ser los mentores de otros alumnos más pequeños o incluso de alumnas de enfermería. Es decir, ya empiezan ellos también a tener un papel en la docencia, van haciendo contribuciones al campo de la ciencia, sobre todo bueno, con esos trabajos fin de grado que hacen al final, y son capaces de adaptarse a técnicas y a prácticas mucho más complejas. El desarrollo básicamente sería los 2 primeros cursos, esa fase de adquisición que se da en la universidad sobre sus conocimientos básicos, y ese tercer curso donde ya empiezan a integrarse en el hospital para hacer ese desarrollo final en los 4 últimos cursos, especialmente en ese último curso con sus prácticas tuteladas. Todo este desarrollo, claro, está a cargo de unos docentes que en el Hospital de Guadalajara está bueno, establecido de esta manera. Profesores vinculados. Profesores vinculados, 4 profesores vinculados estamos en el hospital, y yo creo que somos unos privilegiados porque tenemos la posibilidad de tener la visión de la universidad, porque realmente somos personal de la universidad, pero tenemos la visión clínica. 3 de ellos somos jefes de servicio y entendemos perfectamente cuál es el desarrollo clínico y podemos integrar estas 2 cuestiones. Un catedrático, nuestro decano, y 2 profesores titulares que estamos pendientes del COPO de la NECA a ver qué nos dicen, solicitada nuestra acreditación para catedrático.
Pero hay unos profesores asociados que en nuestro hospital están repartidos en 2 departamentos. El Departamento de Especialidades Médicas, con 42 profesores asociados del Hospital de Guadalajara, y el Departamento de Cirugía, Ciencias Médicas y Sociales, con 27 profesores. Pero con todo ello no seríamos capaces de poder atender las prácticas de los alumnos porque realmente necesitamos a los profesores clínicos honoríficos. Una terminología que está ahí un poco... Pero esto es fundamental, la figura de aquellas personas, incluso residentes mayores, que están ayudándonos totalmente a la formación de los alumnos. Y ya les digo que el baremo, cuando se va a solicitar una plaza, puntúa igual un profesor asociado que un profesor honorífico, con lo cual fomentemos estas figuras de profesores honoríficos en nuestros servicios. Se ha hablado ya esta mañana cuáles son las bases del aprendizaje, pero desde luego hay que sentarse a reflexionar qué pasa con este grupo de alumnos que van a venir este año a rotar con nosotros a nuestros servicios. Desde luego tenemos que intentar conocer algunos aspectos como los intereses, las fortalezas, las debilidades que tienen estos alumnos, porque nuestra estrategia debe ser fomentar la participación, la integración dentro del servicio y, desde luego, hay algunas estrategias de apoyo, de fomentar la retroalimentación constructiva, es decir, cuando hacen algo bien, digámoselo, porque eso es importante para ir asentando sus aprendizajes. Y, desde luego, debemos promover, por una parte, el aprendizaje autónomo, creo que eso es importante, pero también fomentar la colaboración en equipo y el ser capaces de desarrollar en equipo algunas tareas o algunas acciones. No cabe duda que la tecnología es algo que tenemos que entender, integrarla en nuestra asistencia y en nuestro aprendizaje, pero no debemos olvidar, y para mí es uno de los puntos más importantes, fomentar la ética y el profesionalismo, como nos comentaban anteriormente. Y desde luego tenemos que integrar o intentar, y creo que en el hospital estamos intentando llevar a cabo algunas de estas cuestiones que son metodologías que son innovadoras, pero que están demostrando una gran respuesta, como es la integración en los equipos. Eso, los grupos intentamos que formen y que sean uno más del equipo asistencial. Lo comentaban, los casos cerrados, que es otra de las metodologías muy interesantes, así como el aprendizaje colaborativo, pero desde luego las nuevas tecnologías, y entre ellas la simulación clínica, desde luego es fundamental. Así como el que intentemos que los alumnos establezcan unas redes no solo con sus propios alumnos, que desde luego va a ser un apoyo importante, o sus compañeros, quería decir, con sus propios compañeros, pero también con los residentes. Desde luego son una figura muy importante dentro del aprendizaje y de la formación para los alumnos pregrados. Los tutores sirven como modelo positivo o negativo. A veces hay que fijarse, quiero ser como este y a veces no quiero ser como este. Eso es importante y desde luego están ahí para ayudar a resolver esas situaciones complejas. Y desde luego la relación que a veces se establece con los pacientes, desde luego es fundamental también porque va a ser la razón y el motivo para que tengan ese estímulo por seguir aprendiendo. Y creo que a lo largo de los 6 años de la formación de nuestros alumnos, creo que pasamos de esos alumnos que inicialmente son abstractos pasivos, me gustó esa frase, para ver cómo se integran en un aprendizaje activo al final de lo suyo. Pero también tenemos que ponernos en el punto de vista del alumno, porque a veces nos falta coordinación entre los docentes y les ponemos todos los trabajos y todos los exámenes todo junto a la vez. Bueno, pues ahí tenemos que ser también lo suficientemente flexibles para intentar manejar también el estrés que a veces presupone situaciones complejas y no pensamos que a lo mejor para ellos ver una hemorragia puerperal masiva pues es una situación importante y dramática. Tenemos que fomentar, como no, ese trabajo en equipo y, desde luego, el lograr que se adapten a lo que es la profesión médica, que no es fácil, como todos muy bien sabemos. Hay cosas muy buenas de que estén los alumnos con nosotros. Si en la balanza lo ponemos, claramente lo bueno va a primar.
porque es una mejora continua lo que hacen a los servicios. En los servicios hay que, cuando hay alumnos, claro, pues hay que estar atentos a actualizarse, a responder a sus preguntas, a fomentar la investigación, a tener, desde luego, un punto de vista muy diferente al que tendríamos si ellos lo tuvieran. Y otro punto fundamental es la atracción de talento. Es decir, todos sabemos esos alumnos que nos encantaría que estuvieran en nuestro hospital y muchas veces somos capaces de recuperarlos. Por eso es tan importante esta docencia en los hospitales. Lo malo, claro, que es una carga y a veces es muy complicado simultanear la docencia y la asistencia. Y hay que, intentar también una necesidad de recursos adicionales. Ponía aquí la pesadilla de los pijamas. Hasta que hemos conseguido pijamas para los alumnos que hacen las prácticas quirúrgicas, pues no cabe duda que esos recursos hay que buscarlos y hay que tenerlos. Y hay una gran complejidad organizativa, porque organizar la asistencia y la docencia y todos los puestos donde pueden ir los alumnos realmente es complicado. Pero no cabe duda que también esto ofrece oportunidades y ofrece desafíos. Y el incremento de los alumnos que nos viene, de hecho ya está en primero y nos llegará dentro de un par de años al hospital, pues no cabe duda que nos obliga a establecer otras alternativas, porque los hospitales o el hospital no crece en cuanto a los puestos asistenciales. Entonces tendremos que pensar otras estrategias y aquí es donde nos ayuda lo que para mí es el futuro de la docencia en el hospital. Algunas cosas ya están puestas en marcha. El desarrollo de todas estas acciones, el aula invertida, a lo mejor la práctica invertida puede ser también una opción, o tener bancos de vídeos, de preguntas, de casos, que nos puedan quitar un poco, a lo mejor, el tiempo del alumno sentado en una consulta, sino hacer esa formación a través de todas estas tecnologías que tenemos o que estamos empezando a tener a nuestra disposición. Claro que trabajamos en todas estas opciones. Bueno, aquí no estábamos asesinando a nuestra Lucina, que se llamaba, sino que estábamos desembalándola. Simuladores magníficos que podemos trabajar con ellos para, desde luego, desarrollar todo. Y hay preocupaciones, no cabe duda. Aquí les quería llamar la atención. Saben que desde la universidad se ofrecen cursos a los docentes todos los meses, un listado de cursos. En noviembre yo me apunté a un curso que hablaba de las tecnologías en el aula y se hizo un ejercicio interesantísimo, en el sentido de que nos repartieron a los docentes para hacer una exposición, como hacen en los juzgados, a favor y en contra de la inteligencia artificial en las aulas. Bueno, interesante porque es verdad que va a tener o tiene unas ventajas importantes, pero tiene unos peligros que también hay que tener presentes y creo que todo esto nos obliga a reflexionar sobre el punto de vista de lo positivo y lo negativo que van a tener la integración de estas tecnologías en nuestras aulas. Sobre todo a la hora de la evaluación, porque todo esto, claro, ¿cómo lo evaluamos? Y esto es algo que reiteradamente planteamos. ¿Cómo evaluamos esas prácticas a estos alumnos de sexto, por ejemplo? Los exámenes, tienen su valor, pero no cabe duda que el seguimiento en la valoración de los portafolios, pero de los portafolios no descriptivos de lo que han hecho, sino del aprendizaje que han tenido estos alumnos a la hora de realizar esas prácticas. Pues no cabe duda que todo esto tenemos que evaluarlo porque al final tenemos que poner esa nota final. Tenemos una herramienta magnífica, tenemos aquí al alma mater de nuestro ECOE, en el cual, de una manera, como dice su título, objetivo y estructurado, podemos evaluar todas estas competencias de técnicas, manejo, prevención, comunicación. Todo ello nos va dando una idea, yo creo que una idea final de cómo está ese alumno. El año pasado, ahí tienen las notas medias, muy buenas notas medias, y me he permitido poner una flequita en el Hospital de Guadalajara que sacó la mejor nota. Pues ahí está. Una manera de evaluar que junto con el trabajo que integrado suman esos 6 créditos finales, que creo que es una iniciativa excepcional para que el alumno vaya cogiendo esa idea del trabajo de campo, de revisión bibliográfica, de hacer el diseño de un estudio, hacer su póster y presentar físicamente ese póster. Bien, en este sentido, no quiero dejar pasar el que hay otras enseñanzas que debemos establecer y que debemos esforzarnos en hacerlo.
A veces, claro, pues tenemos que explicar que no se puede estar en la consulta con el teléfono móvil, que aunque estés buscando la dosis de no sé qué, la paciente va a pensar que estás mirando otras cosas. Pero sobre todo el respeto hacia el paciente, la compasión, y debajo podríamos poner una pila enorme de cuestiones que a cada uno se le ocurren, que de verdad esto hay que enseñárselo a los alumnos para que sean unos magníficos médicos. En resumen, desde luego la enseñanza de la medicina va a implicar una formación integral de todos estos aspectos que desde luego van más allá de los puros conocimientos médicos, que lógicamente también son necesarios. Y es una formación continua que no acaba nunca, que nos van a explicar a lo largo de la mañana. Y, sin duda, la Universidad de Alcalá y el Hospital de Guadalajara tienen un compromiso por ofrecer una formación médica excelente. Esto creo que es una conclusión después de estar muchos años a lo largo. Y no hay nada mejor, desde luego, que verse rodeado de alumnos que están celebrando su día de Cervantes y bueno, pues el servicio de psicología queremos finalizar felicitándoles la Navidad a todos ustedes y sus familias. Una anécdota, yo cuando acabé la carta y fui a un pueblo un telecomunicativo yo creo que Ana tiene Lo incorporo a la presentación. En primer lugar, agradeceros la invitación y, sobre todo, el hacer visible la atención primaria, que parece que ha sido la hermana pobre o los profesores que más de forma más tardía se han incorporado a la docencia en medicina. Bueno, os cuento un poquito en qué puntos he resumido mi participación. Primero quería hacer una distinción entre atención primaria y medicina de familia, hablar un poquito de la parte formal de la educación en medicina de los alumnos, hablar de las guías docentes y cómo la medicina de familia se incorpora en la guía docente de las asignaturas de grado, pero hablar sobre todo en lo que es muy potente la atención primaria en la Universidad de Alcalá, en la Facultad de Medicina de Alcalá, que es en la innovación y en la incorporación de nuestras enseñanzas de forma transversal durante todo el grado. Y un poco soñar y compartir con vosotros nuestros proyectos de futuro. No es puramente formal esta primera reflexión que hago, la diferencia entre atención primaria y medicina de familia, porque muchas veces hacemos un común y yo creo que por eso no somos capaces de ofrecer todas las oportunidades de docencia que tenemos los médicos de familia. La medicina de familia es una especialidad, es un cuerpo docente. Sus competencias están reflejadas en el programa oficial de la especialidad. Sin embargo, la atención primaria es una cosa mucho más reducida. Es un ámbito de desarrollo de algunos de los médicos de familia. La medicina de familia es mucho más que eso. Y un poquito os pongo aquí los ejemplos, algunos personales y otros de nuestra facultad. Un médico de familia como yo puede trabajar en una consulta de atención primaria, tanto urbana como rural, y las competencias de un médico urbano y rural tienen que ser esencialmente diferentes. Yo que trabajo en pueblos de la Sierra de Guadalajara, no me pongáis a pasar una consulta de Azuqueca porque probablemente ahora me cueste mucho. Y sin embargo tengo una capacidad resolutiva de cara a la urgencia, a la emergencia, a la atención al niño que otros compañeros en otros ámbitos no van a tener. Y eso es importante. Los médicos de familia se incorporan dentro de las Fuerzas Armadas. Nosotros tenemos la oportunidad de que nuestros estudiantes estudien junto a médicos militares, que después se irán a Kosovo y a sitios muy complicados y desde luego cuando acaban nuestros estudiantes tienen unas competencias estupendas. Cuando hablas con ellos te sorprenden. Los médicos de familia podemos ser profesores, pueden estar en la urgencia hospitalaria y ahí están muchos de nuestros compañeros. En la urgencia, en pueblos perdidos, o pueden trabajar como inspectores de sanidad, como inspectores médicos en sanidad penitenciaria. Esto es importante. El que la atención primaria es solamente un ámbito de algo mucho más amplio donde nos podemos incorporar los médicos de familia tanto en nuestro ejercicio profesional como en la enseñanza de la medicina como profesión.
Y esto es importante a la hora de ver cómo nos incorporamos a la docencia de grado. Tenemos una parte que, si me permite el decano, es un poco más fea de nuestra participación en la docencia. La medicina de familia en las guías docentes de la Universidad de Alcalá, pero en general en todas las universidades, es una cosa que nos encorseta mucho a los médicos de familia. Es muy diferente en las diferentes facultades y, si me permitís, voy a hablar aquí fundamentalmente de la Universidad de Alcalá y específicamente de Guadalajara. En cada facultad de las 49, que es mi último cómputo, es diferente, tienen 92 asignaturas y cuando las analizas es un quilombo. En cada universidad es diferente. En la nuestra, el cuerpo teórico de la especialidad está en una asignatura que es obligatoria, está en quinto y la verdad es que se nos queda un poco pequeña y encorsetada. Compartimos nuestros 4 créditos y medio con geriatría, urgencias, emergencias y UCI, fundamentalmente tiene una visión hospitalaria y cuidados paliativos. Las horas de clase teórica que nos quedan son poquitas, pero además son muy feas, son muy necesarias porque es necesario aprobar el MIR y las preguntas referidas al MIR fundamentalmente son del cuerpo teórico de la especialidad, pero desde luego no reflejan lo que los médicos de familia hacemos en nuestro día a día y lo que queremos ofertar a la mayor parte de los estudiantes, que no olvidemos que la mayor parte de ellos van a ser médicos de familia. En nuestra facultad tenemos 9 profesores asociados que imparten esas clases pues, en los diferentes hospitales y además coordinan las prácticas tuteladas de la asignatura de sexto. Desde hace años, desde hace 5 o 6 años, un grupo de médicos de familia, fundamentalmente de Guadalajara, porque somos amigos y somos los que tenemos más experiencia en la atención de urgencias extrahospitalarias, ofrecemos en el seno de esta asignatura un talleres de atención a las urgencias extrahospitalarias, un poquito pensando en que son unas competencias que eran deficitarias dentro de la formación de grado y que además todo médico que saliera de nuestra facultad tendría que saber atender un politrauma, tendría que hacer una RCP básica un poquito de avanzada y tendría que tener habilidades básicas de atención a pacientes urgentes con poquitos medios. Fundamentalmente cualquiera de nosotros, un anatomopatólogo, puede estar sujeto a atender un politrauma, un tráfico en la carretera. Y no queremos nunca que un médico que salga, un egresado de nuestra facultad, no tenga esas competencias. Las ofrecemos en un taller de 16 horas a todos los alumnos y la verdad es que suele ser muy bien acogido. En sexto, los alumnos vuelven a tener un contacto con la atención primaria de forma formal y curricular en las prácticas tuteladas de atención primaria. Inicialmente los alumnos rotaban por los centros de salud urbanos, pero desde hace 3 años con el decanato se ha ofertado que los alumnos de medicina que quieran puedan rotar en su rotación obligatoria en sexto por los centros de salud rural. Yo soy médico de pueblo, entonces vendo lo mío, pero lo que entendemos es que en un centro de salud rural los alumnos pueden desarrollar unas competencias un poquito mayores y diferentes que en un centro de salud urbano. Allí el trabajo en equipo es muy importante. La función de médicos y enfermeras queda más disuelta porque no siempre trabajamos en común y los alumnos que salen de nuestras prácticas cogen vías, saben hacer curas. Además, la cercanía de los pacientes hace que las competencias que puedan desarrollar son mayores y la verdad es que suelen venir alumnos con mucha satisfacción de nuestras prácticas. Es más, yo creo que somos pioneros. Alumnos de otras facultades, de otros hospitales de la Comunidad de Madrid han venido a rotar, han pedido rotar en Guadalajara porque estas prácticas son mucho más cercanas y discurren con más satisfacción. Esto es un ejemplo de lo que hacen nuestros alumnos en prácticas, es decir, conocer el medio rural tiene muchos atractivos, porque esto es una imagen de la forma cercana y más cercana a la realidad que tienen los alumnos de estar con nosotros. Hablando de que a veces nuestras competencias en nuestra asignatura quedan muy encorsetadas,
Os quería contar algunos ejemplos. Hacemos más cosas de lo que los médicos de familia hacemos en la formación de grado, desde luego de forma voluntaria. Esto es un proyecto que tenemos de aprendizaje por servicios que desarrollamos en Alcalá, en algunos institutos de la ciudad de Alcalá, por el cual alumnos que en quinto han rotado con nosotros en el taller de prácticas de atención urgente extrahospitalaria, en sexto, cuando acaban, acuden a institutos de Alcalá a enseñar RCP a alumnos pues, de primero o de segundo de bachillerato. En el fondo, lo que conseguimos es que nuestros alumnos se empoderen y afiancen sus conocimientos enseñándoselos a los demás, y lo que se ha visto con los profesores de los institutos es que el mensaje de que la atención a urgencias y la salud es cuestión de todos debemos de saber, llega mejor desde alumnos que no desde profesores. Lo que vosotros contáis, alumnos de segundo de bachillerato, llega mucho mejor que lo que cuento yo, que peino canas. Y además os ven como modelo y como ejemplo, de forma que para ellos sois un modelo a seguir, que yo puedo ser más lejano. Hemos implantado desde hace 2 años un proyecto que en Guadalajara es novedoso. La Diputación de Guadalajara hace para todos los grados, no solamente para medicina, tiene unas becas que se llaman Vive lo Rural. Son unos Erasmus rurales. Oferta una beca de 1.000 euros para aquellos alumnos que quieran incorporarse a hacer una actividad concreta en un medio rural. Alumnos de informática lo han utilizado para enseñar nuevas metodologías, nuevas herramientas a ancianos. Nosotros lo hemos usado para que los alumnos se incorporen con nosotros un mes a un centro de salud rural, aprendan lo que es la medicina en un entorno rural, pero a la vez desarrollen un proyecto en aquellos medios. Los alumnos que han rotado conmigo lo que han hecho es impartir un taller de RCP y atención al atragantado a los chicos en verano que van a la piscina y se apuntan a nuestro taller. Una de nuestras alumnas, Lisa Marinas, que fue delegada hace un par de años, aprovechó también nuestra rotación para hacer un par de trabajos de investigación que presentó al Congreso de Semergen, un poquito como pivote para que nuestras prácticas sirvan al pueblo donde vivimos y además les sirvan a ellos como un mérito curricular doble, el tener la beca y el aprovechar para investigar un poco. En ese afán de incorporarnos, yo creo que es mi última diapositiva, para incorporarnos de forma transversal, impartimos talleres de acercamiento a semiología en alumnos de tercero. Y nuestros proyectos de futuro van por esta línea, el intentar incorporarnos de forma transversal cada vez más a todas las actividades. No es una cosa nueva. Pongo aquí el primer convenio de colaboración que tuvo la Facultad de Medicina con sociedades científicas de primaria, que es desde el 2006, y por ahí van nuestros caminos. El seguir trabajando en la formación transversal, en mejorar, nos gustaría nuestra asignatura formal de medicina de familia, en la cual podamos explicar más cosas de las que hacemos, y sobre todo el reto de futuro, que ya no me pillará a mí, es acreditar que nuestros compañeros médicos de familia se acrediten por la NECA y puedan ser profesores titulares y se incorporen pues de forma más madura y más formal a la docencia en medicina dentro de nuestra facultad. Con esto, hasta aquí he acabado y gracias por escucharme y perdón por pasarme. Bueno, como decía María Jesús, los alumnos no son esfuerzos pasivos y la prueba es que van a participar. Vale, pues buenos días a todos. Nosotros somos Marina López y Andrés Cancela, delegados de sexto y quinto respectivamente en el Hospital de Guadalajara. Y lo primero, pues agradecer al doctor Romanillos y al Colegio de Médicos que nos han invitado a participar en esta jornada. Nuestro objetivo hoy va a ser reflejar, por una parte,
la opinión que tienen los estudiantes acerca de la docencia que se les imparte en la carrera y más concretamente en el Hospital de Guadalajara. Y para ello vamos a intentar responder con una encuesta a algunas preguntas como por qué eligieron estudiar medicina en la Universidad de Alcalá y por qué concretamente en el Hospital de Guadalajara. Y por último intentaremos destacar los aspectos que ellos consideran más positivos de la formación que se imparte y también aquellos que no son tan positivos con el afán de proponer sugerencias que creemos que podrían contribuir favorablemente a la enseñanza. Bueno, pues para esto hemos realizado una encuesta a estudiantes tanto de sexto como de quinto. Como veis aquí, pues un total de 14 alumnos de sexto y 8 de quinto. Queríamos saber un poco pues de dónde vienen nuestros alumnos que estudian en Alcalá y en el Hospital de Guadalajara, y para ello pues les preguntamos que dónde habían realizado la EBAU y un 64% nos dijo que lo había hecho en la Comunidad de Madrid. Por tanto, pues sacamos la conclusión que pertenecen tanto a Madrid como aquí a Guadalajara. Con esto nos preguntamos que por qué estudiaban medicina y con la pregunta previa podemos decir que el 64% es verdad que lo eligió en su mayoría por la ubicación, pero también por las notas que sacaron en la EBAU y por el nivel académico de la propia universidad. Preguntados si repetirían la carrera, pues favorablemente podemos ver que un amplio porcentaje sí repetiría su elección. Concretamente, un 87% volvería a hacer medicina. Solamente 3/4 partes en la Facultad de Alcalá. Y habría un pequeño porcentaje del 14% que haría medicina, pero en otra universidad diferente. Y un porcentaje similar del 13% afirma que no elegiría esta carrera. Al preguntarles concretamente acerca del Hospital de Guadalajara, vemos que también su satisfacción es mayoritaria. Un 91% dice que volverían a elegir el Hospital de Guadalajara para las prácticas, mientras que tan solo un 9% preferiría otro de los hospitales. Bueno, y ahora queremos mostraros un cartel que se expuso a principio de curso en la universidad, que algunos profesores pues nos habéis hablado sobre él, y creemos que, bueno, como veis aquí pone que qué miedos has desarrollado desde que estudias medicina. Creemos que estas cosas aquí escritas pueden justificar a esos alumnos que nos han dicho que no repetirían la carrera, pues porque en el momento actual ven cómo se ven insuficientes ante la carrera, tienen miedo a fracasar, se presentan nos presentamos frente a asignaturas de 18 créditos, o pues también nos dicen que hay gente que tiene miedo de estar pasando más tiempo en la biblioteca que en casa, que a veces pues en épocas de finales nos ocurre. Y hemos querido traer este cartel pues como reflexión de por qué ese porcentaje, que bueno, no es muy grande, pero nos dice que no repetiría esta carrera. Y bueno, ya volviendo un poco al hospital y a ese 91% de alumnos que sí que nos dice que volvería a elegir la carrera y Guadalajara, pues hemos querido recoger los comentarios de nuestros compañeros y propios de cómo en el hospital pues consideramos que es un hospital muy familiar, muy cercano para nosotros. Queremos traerles un poco esa experiencia que tenemos y cómo nos sentimos, sobre todo cuando vas creciendo, te ves más integrado en los servicios. Como a veces tienes un docente para ti solo que le puedes preguntar dudas y eso a veces pues, es impensable en otros hospitales, como nos comentan compañeros de la facultad. Y como siempre, pues es un trato muy cercano, o incluso en mi caso en sexto y en el de mis compañeros, nos da la oportunidad de elegir pues unas rotaciones más orientadas a lo que nos gusta en el futuro, que podamos ir viendo un poco pues cuál es el camino que queremos seguir. También tenemos los aspectos menos positivos o negativos de la valoración de nuestros compañeros. Al preguntarles por qué no volverían a elegir el Hospital de Guadalajara, la mayoría, el factor que lo explicaría sería la ubicación del hospital. Tenemos en cuenta, como hemos dicho antes, que habían realizado el 64% la selectividad en Madrid. Evidentemente, los desplazamientos en el día a día no son comparables para alguien de Madrid con cualquiera de los otros hospitales que están adscritos a la Universidad de Alcalá. Siendo este el principal factor, otros motivos que nos han comentado sería que en algunos casos la implicación docente no alcanza el mismo nivel. Es variable dependiendo del médico con el que se rote y eso podría repercutir negativamente en la formación. Y por último, se ha cuestionado también el modelo de los seminarios, que en ocasiones se dice que es escasamente práctico. A este respecto hemos preguntado exclusivamente a los estudiantes de sexto que con la experiencia de todos los años pueden aportar una perspectiva completa de la docencia, que comparasen la formación de sexto con casos clínicos que deben resolver ellos con los seminarios que se imparten hasta entonces,
que son teóricos similares a las clases magistrales de la facultad. Y en este sentido podemos ver que hay unanimidad y el 100% de los estudiantes de sexto encuestados prefieren el modelo de casos clínicos de sexto. Bueno, a raíz de esto y una vez un poco valoradas cómo los estudiantes ven las prácticas, hemos querido preguntarles sobre qué es lo que cambiarían del hospital y, bueno, más bien de la universidad en general y en la carrera. Y la mayoría están de acuerdo en el modelo de las clases. Entonces, por ello hemos querido traer dos propuestas como opciones a mejorar y plantearos a vosotros, ya que os tenemos aquí hoy. Y lo que traemos es, por ejemplo, cambiar el modelo de las clases de la facultad, ya que hoy en día estas clases son 100% teóricas, que no decimos que no sean necesarios porque sabemos que necesitamos ese conocimiento, pero planteamos la opción de añadir, por ejemplo, al final de la clase un caso clínico. Como han comentado, en sexto sobre todo tenemos esta opción de los casos cerrados, se plantean más los casos clínicos y creemos que aplicar este modelo ya en los cursos previos en la facultad pues haría que el estudiante estuviese más participativo, que se encontrase más integrado en la clase y que viese cómo las patologías que estudias pues se ven aplicadas en el mismo momento de la clase. Esto lo plantearíamos, pues como digo, en las clases de la facultad, pero también planteamos otra opción que sería un cambio en los seminarios del hospital. Esto lo vemos quizá más fácil y más asequible de hacer porque, como ha comentado Andrés, pues es verdad que en ocasiones los seminarios, sobre todo en cuarto y en quinto, son más teóricos, que apoyan o a veces repiten incluso la teoría que hemos visto en la facultad. Entonces planteamos un modelo más similar a sexto, en el que se trae un caso clínico a la clase y se plantean diagnósticos diferenciales, se plantea tratamiento, seguimiento, que es lo que vemos más cercano a lo que va a ser nuestra práctica clínica, pues en mi caso en poco tiempo. Entonces, esto es lo que, la verdad que todos los alumnos estamos bastante de acuerdo y como hemos dicho, pues el 100% elige este modelo antes que otra vez repetir conceptos teóricos que hoy en día tenemos más al alcance, quizás, pues como habéis comentado, con acceso a Internet, a más fuentes, a otros recursos. También hay que tener en cuenta que en el hospital no solo reciben formación los estudiantes, sino también los residentes. Y muchos de estos residentes previamente han sido estudiantes en la universidad o incluso en el propio hospital de Guadalajara. Entonces, hemos querido también hacer una encuesta para conocer su opinión respecto a la docencia que recibieron en su etapa de estudiante. Podemos ver que el 100% de los residentes que fueron estudiantes en Guadalajara repetirían su elección y sus prácticas de la carrera en este hospital, es decir, que han quedado satisfechos. Y los motivos que nos han comentado son similares o iguales a los que nuestros compañeros que todavía están en el hospital pues han reflejado. Destacan la implicación de los médicos y de los profesores, la atención que recibieron durante las prácticas, pues lo que comentó Marina, de que a veces puedes disfrutar de un médico para ti solo, preguntarle y eso mejora la calidad de la formación. Y también que los conocimientos teóricos y en general toda la docencia que se imparte es de calidad. Y una vez preguntado si volverían a repetir en el Hospital de Guadalajara y por qué lo eligieron para su residencia, pues nos dicen lo mismo que ya vemos desde estudiantes, pues sabes que el trato con los profesores es muy cercano, que hay muy buena docencia, la familiaridad que se repite tanto en estudiantes como en residentes y que ya sabían que era un sitio bueno para formarse. Entonces, esto pues que se siga dando a lo largo de los años nos parece bastante positivo. Y bueno, para terminar hemos traído unas conclusiones o reflexiones y es que la valoración global de tanto estudiantes como residentes es muy positiva y que bueno, sí que hay aspectos negativos, pero como decimos, pues por ejemplo la ubicación es un aspecto que es general y que no es único de Guadalajara y que bueno, hemos traído esta propuesta de mejora que nos quedamos con seminarios más prácticos siguiendo un poco el modelo que os hemos contado que tenemos en sexto. Y nada, pues que estamos, la verdad, que muy contentos todos los estudiantes, se refleja en encuestas o en cuando tú preguntas a cualquiera de nosotros, pues por la familiaridad, la cercanía y que vemos que a lo largo de los años como residentes se sigue repitiendo. Es que nada, os queríamos dar las gracias por la atención, traeros algunas fotos de aquí de los estudiantes y nada, ya está, muchas gracias. Ahora, por parte de
Como tenemos 10 minutos, no sé si alguien quiere hacer algún comentario. Un poco el juego que Un cuarto no repetiría Alcalá. Un 13, sí, sí, a mí eso. Y 13 que quieren, que no harían medicina. Eso es muy preocupante. Claro. Yo también soy profesora de la y soy también mi reflexión en lo que era nosotros tenemos un valor que hay que echaban menos en la universidad en el periodo del grado sobre menos para trabajar siendo tiempo, no sé, seguimos mayoritariamente y fomentar para eso, cómo podemos mejorar yo lo he preguntado y la verdad es que las universidades más antiguas tienen más problemas. ¿Por qué? Porque ya tienen una estructura de formación como muy asignatura. Entonces, las nuevas facultades, las facultades privadas, tenemos que aprender de ellas, porque ellas tienen un aprendizaje integrado. Es decir, dan, por ejemplo, la anatomía del músculo, la química del músculo, y luego. Entonces, son afortunadas porque enseñan conceptos y más integradores que el compartimento que hacemos las antiguas. Y luego, yo le decía, bueno, ¿y cómo os tenéis esto? Y digo, mira, la cuestión es hacer ejercicios con casos clínicos a los que invites a los básicos. O sea, tú, un caso clínico cerrado, que tenga una biopsia o que tenga un problema metabólico, tiene que venir el bioquímico a ese caso clínico. Hacer ese tipo de actividades, ya que los sistemas son bastante rígidos y sabéis que hacer modificaciones, por ejemplo, incorporar la medicina de familia en los centros es muy difícil porque se renuevan las verificaciones cada 6 o 8 años, ¿no? Entonces, el mover una asignatura implica mover otra, y hablo de medicina de familia, por ejemplo, oncología. Me han llegado correos este año de por qué no encontrar medicina de trabajo o cirugía plástica. ¿Cómo integras si tienes 360 créditos y tal? O sea, no es fácil. Y quizás sí, el hacer más intercambio en actividades sea una solución para las facultades clásicas, digamos. Incluso al revés, yo he tenido algún compañero médico de familia que ha dado clases de anatomía. Yo creo que los clínicos pasemos a dar clases de básicas y que fueran compartidas sería lo ideal,
para que ya desde pequeñitos, desde primero, tuvieran una visión clínica y que la anatomía del hombro se la explique a la vez un traumatólogo y alguien experto en anatomía, porque yo creo que es esa la forma de vivir la transversalidad de nuestra profesión. Sí, Jesús. Bueno, felicitaros toda la universidad de Taloja, Gabriel, amigos de decirles a los estudiantes que, vamos, solicito, no por los datos que presentamos, sino por el tono del proceso. Yo creo que me puedo poner nuestras manos. Pero yo llevo un enfermo aquí en Taloja. En verdad, es la primera vez que escucho a un grupo de estudiantes y he estado en la comunicación etcétera, solo oigo cosas. Y aquí oigo estos libros y propuestas de mí. Tanto que la vuelvo. En la medicina familiar cambió el turno de mi vida. Fui jefe de familia en el hospital, carrera de nefrólogos, del hospitalario con 60. Y eso cambiaba la visión, aunque los nefrólogos, por eso somos amigos María y yo, somos muy distintos, la vida también. Creo que la medicina familiar debe ser, vamos, no para que nos estrella, como entiendo que es médico, debe ser 80, 100, 100. Porque es lo que necesitamos, porque vamos. Todo en un comercio internacional, ellos preguntaban a poner que nosotros formamos microescuelas, y nosotros también. Entonces, creo que las comunidades tienen una enorme dificultad para integrar esto. Pero tiene que ser el conductor de la formación de los estudiantes. ¿Cómo ya ven las especialidades? A mí me llama la atención que es una facultad que conozco, y ya clases de cirugía cardíaca. Y un estudiante que fue el primero que quería estudiar. Fijaros, una idea que vi en una reunión de estudiantes, una fisióloga del envejecimiento, estatura profesional, curiosamente profesional, hacía prácticas de los estudiantes y los estudiantes. Como idea, ¿no? De modo que tenéis que pensar la tecnología. Me ha alegrado ya 32 proyectos que luego hacen de 7 competencias, que son las que publicaron en 2005. María Reinado, que ganaba feliz de este proyecto. Nosotros nos basamos en el modelo de Túnez base, ese modelo de Guaya, y lo adaptamos con modelos de Canadá de Estados Unidos. Pero lo enlazo con lo que has dicho, Gabriel, competencias blandas. Ojo, o competencias transversales. Ojo con el tema. No son blandas, son las competencias más duras. Cuando se habla de blandas con transversalidad, eso, por eso la importancia de la transversalidad que era disperso del colectivo. Y yo recomiendo que leáis el programa de familia que ha salido publicado, cómo habéis llevado la realidad, lo que el Ministerio hablaba para el tema de la comunidad de competencias transversales, me parece ejemplar para el resto de especialidades. Y respecto a la responsabilidad a los estudiantes en las prácticas, ¿cómo solo se aprende si se asume responsabilidad? ¿Cómo consideráis que pueden asumir responsabilidades dentro del contexto de regulación laboral, de seguridad en los centros de salud? Porque si no, es una actitud pasiva. Yo he visto otros entornos en otros países donde el estudiante llevaba la voz cantante en el país. Él era el que asumía el liderazgo. No el que tomaba la decisión, sino el que era responsable de la actuación del día a día. ¿Cómo? No puede ser. En el contexto que tenemos, aquí está Rodrigo, el clínico del hospital, que no quiere estar con los colores en un hospital alemán. ¿Cómo lo podemos hacer? Para que estos estudiantes aprendan con responsabilidad. 2 minutos. Se queda la pregunta abierta. Que no me diga mi director médico saltándonos la norma en lo rural. Pero esto lo hacemos también con un R1. Ese mismo problema no lo tiene un estudiante de sexto, lo tiene el R1. Es nuestro sistema de protección al paciente que deja a nuestros estudiantes y a nuestros residentes sin capacidad de ejercitarse a
Pero se puede separar bien la toma de decisiones clínicas relevante de lo que es asumir el conocimiento pleno de ese grupo, de esa área rural o de ese grupo de pacientes que tienen pacientes. Y luego quizás, yo no soy muy bien, pero quizás algo. No, mira, ellos nos proponen rotar una asignatura así, pero sabe perfectamente. Mira, es mejor que estés un mes en metro, donde sea, porque eres uno más. Viene el primer día, una cosa que me enfada, ¿no? Dice, no, es que estamos ahí fuera. Y digo, ¿no que estáis ahí fuera? Si sois de esto. Eso es, me pasa con tal. Y luego, lo de, es difícil, o sea, vamos a ver, en cuanto a técnicas manuales, yo sé que la legislación es muy limitada en este sentido por responsabilidad profesional. Pero hay mecanismos en los que se puede integrar. Es decir, a ver, tú eres enfermo, lo que historia, o expones una sesión. Como demás, como tal. Sé que se ha mejorado respecto a épocas anteriores, pero estoy de acuerdo contigo que hay muchas, como dicen, oportunidades de mejorar. Bueno, probablemente no lo hagamos todo lo que se debería de hacer, ¿no? Pero bueno, hay rotaciones en las que llegan el primer día y le damos con la fija de todo lo que tienen que aprender y hacer, ¿no? Y tienen que haber visto que es un ambiente real y está organizado, está a lo mejor no lo están tanto, pero quizá lo que falta es decir, a ver, tú vienes aquí y vas a presentar 2 sesiones en esta rotación. Eso nos falta. Nos falta que se haga más generalizado. Y que todo el profesorado conozca las competencias. Un amigo le dice, ¿qué haces? Dice, no, yo doy clases de hígado. Pero ¿a dónde va el proyecto? Y dice, yo no lo sé, yo solo doy clases de hígado. No tengo ni idea de cuál es el contexto. Yo creo que hay unos aspectos que además nos competen a todos, pero a todos me refiero a los profesores, las enfermeras, las auxiliares. O sea, todos tenemos que estar aunados en la formación de determinados aspectos que muchas veces las olvidamos. Y desde luego es fundamental. Muy breve, un minuto y después estamos justo en tiempo. Sí, a ver, yo, por ejemplo, lo que hacemos en los talleres es que vienen los siempre y luego, la idea de la facultad de está abierto a todas, claro, estudiantes que hacen la otra. Y luego hay programas de formación en los que podrían venir. Las universidades que están establecidas. Nadie, ¿no? Está a lo mejor que tenga un programa. Muchas gracias, Gabriel. Bueno. No, yo quiero puntualizar que yo creo que un punto importante también es la consideración del profesor clínico para los residentes de alto, porque realmente eso luego les tiene un valor curricular muy importante. Entonces, eso lo tengamos presente a la hora de hacer ese reconocimiento. En otros hospitales no se disfrutan bien, pero bueno, lo de esta mayoría se va a tener desde el decanato, por centralizar, si ellos se sienten, o sea, yo he repartido muchos certificados de profesores, entonces yo voy y le digo, mira, muchas gracias, es lo único que te puedo dar, pero yo te agradezco lo que has hecho por los estudiantes que han estado ahí, y la gente lo valora bastante, no te puedo pagar, no te puedo dar nada más que un papel amarillo y... No, que tiene de valor. Claro.
Sí, pero muchas veces Óscar me está mirando con cara. Solo dos unidades que igual que estáis aquí, los expertos, aquí nosotros estamos más tratando, porque es verdad que lo del MIT está mucho los campesinos de la se va a hacer porque mi reflexión y yo creo que es verdad de la y todo está y eso limita a que hemos hablado muchas cosas la parte de cómo bajo los procesos tenemos no sé cuándo ni cómo entonces la IA de importante las competencias como está una alta a vosotros lo pinto no presentáis a mí una mentira cuando yo voluntariamente sí pero los productos claro que bien pues estamos genial pues ¿cuánto era media horita? Yo creo para Gracias.